Si tú eres alguien que piensa que el destino está totalmente escrito y no hay absolutamente nada que se pueda cambiar, quédate porque en este capítulo hablaremos de si nosotros podemos crear realmente nuestro destino mediante nuestras decisiones. Suéltate la intro. Kasem. Pues ya estamos aquí en otro video más de Los gatos también meditan y estuve pensando si realmente nosotros somos dueños de nuestro destino o hay un poder superior que ya lo escribió absolutamente todo. Y es que me he preguntado a lo largo de mi vida si realmente hay personas que su destino es vivir totalmente en pobreza, en amargura, en desidia, en flojera, o será que podemos hacer algunas cosas. Y me gustaría mucho comenzar este capítulo diciéndote una teoría, la teoría de los mundos múltiples de Hugh Everett, que dice así: se conoce como la teoría de decisión de Everett o interpretación de la mecánica cuántica de Everett a lo siguiente. Cada vez que un observador toma una decisión en un sistema cuántico, el universo se ramifica o se duplica en varios universos paralelos, y cada uno de estos depende de la decisión tomada. Hugh Everett fue la primera persona que postuló la teoría de los universos paralelos y de que, como dice su nombre, paralelamente, yo estoy viviendo mi vida, digamos, en un Ferrari o en un bochito con la mujer de mis sueños o solitario totalmente. ¿Y de qué dependen estas cuestiones? Me pareció bastante interesante la teoría de Everett porque muchas personas dicen que ya no hay absolutamente nada que tengamos que hacer con la vida, que todo está escrito, que el día que nosotros vamos a perecer, que el día que nosotros íbamos a conocer a cierta persona, y en cierta manera esto nos quita algo muy importante, que es el libre albedrío. El libre albedrío nos dice que nosotros somos los dueños absolutos de nuestras decisiones y de nuestra vida. Si bien hay una vertiente que dice que no somos dueños de absolutamente nada y todo ya está escrito, hay algo de cierto en esto. Sin embargo, el universo se ramifica, como vemos en la teoría de Everett, y nosotros podemos decidir cómo ramificarlo. Y es que bien, nuestra vida puede transformarse totalmente si nosotros frente a un momento complicado tomamos ciertas decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que en la vida, en la infancia, sufres de algún abuso. No voy a decir de qué tipo, pero ya te lo estarás imaginando. Y este abuso te marca para siempre. Y cuando tú creces, comienzas a abusar a más personas. Eso es que tomas una ramificación del universo que te llevó a tomar decisiones horribles tiempo después de tu suceso. Sin embargo, si tú decides conscientemente, mediante ese abuso que sucedió en tu infancia, tomarlo como un aprendizaje y poder empezar a ayudar a los demás y ayudar a que las demás personas sanen, pues podríamos decir que este universo que se había ramificado en dos partes, una donde tú tomabas una decisión y te volvías igual que el abusador, y otra donde decidimos cambiar nuestro destino, es posible hacer que nuestra realidad se transforme si nosotros somos conscientes de lo que nosotros estamos creando. Recordemos la escena donde Neo va con la pitonisa en Matrix 1 y la pitonisa le dice cuidado con el jarrón, y cuando le está diciendo cuidado con el jarrón, Neo gira y lo tira y el jarrón se rompe. Y la pitonisa le dice: ¿qué crees que hubiera pasado si yo no te hubiera dicho que tuvieras cuidado con el jarrón? Y eso nos lleva a pensar algunas cuestiones. Cuando nosotros perdemos, digamos, el control en torno a las decisiones libres que podemos tomar, esto depende de algunas cuestiones, y estas cuestiones son que nos han implantado algunas ideas, algunos sistemas de creencias que nos predisponen a tomar decisiones que hacen parecer que nuestra vida no está en nuestras manos y no podemos decidir absolutamente nada. Uno de los sistemas bien conocido por todos nosotros es la religión. La religión te condicionó tanto que te metió la idea del castigo tan profundamente que te alejó totalmente de la idea de que por existir y por ser tú te mereces el cielo, ¿no? Si es que de alguna manera el cielo existiera. Si la misma religión nos ha enseñado que vivir en pecado es alejarnos de Dios, también significaría vivir alejados de nosotros mismos, y si nos alejamos de nosotros mismos no podemos tomar las decisiones adecuadas para tener un camino de libre albedrío. Entonces podríamos decir que la religión hizo un molde con nosotros y nos impide, con su sistema de creencias, realizar nuestra vida. Un sistema más que nos impide realizarnos y pensar que no podemos decidir por nosotros mismos, pues son nuestros padres.
cuando nos dicen lo que tenemos que estudiar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que cortarnos el cabello, tienes que ser machito, tienes que ser más hembrita, tienes que verte más femenina. Y si yo me sigo, hay un millón de ejemplos que también nos privan de libremente ser quien nosotros queremos ser y tomar las decisiones que ramifiquen el universo de tal manera que en un multiverso o en un universo paralelo nosotros estemos siendo felices en poco tiempo. También nos encontramos con el sistema educativo y el sistema moral. Si moralmente no está bien visto o no está correcto, también vas a preguntarte si tomar o no aquella decisión, te vas a empezar a basar en lo que dicen los demás y a la par el sistema educativo que te dice que si no tienes un papel en mano nunca vas a poder ser nada en tu vida y que si no estudias los nichos que están naciendo ahora, digamos, como tendencias, pues tampoco vas a poder ser alguien en la vida. Como les digo, todas estas cuestiones nos hacen pensar, pues yo creo que ni siquiera vale la pena pensar que yo puedo decidir porque pues a final de cuentas termino siendo ingeniero, médico y alguien más elige mi destino por mí. Los puntos más importantes en la vida son aquellos a los cuales llamaremos nodos, que son literalmente, digamos que la línea de vida se está corriendo de manera lineal porque el tiempo así es, tiene un principio y tiene un final, y un nodo es un suceso que nos marca para siempre. Por ejemplo, les mencionaba este accidente. ¿Cuántas personas que han estado cerca de desvivirse por alguna enfermedad, por algún accidente, de pronto cambian su sistema de creencias radicalmente y se empiezan a conectar con un nuevo estilo de vida? Cambian su alimentación, empiezan a descansar mejor, empiezan a acercarse al deporte y todas estas cuestiones. Esto quiere decir que frente a un suceso, una vez más, eligieron ramificar su universo para positivo. Y podríamos pensar que nosotros solamente somos piezas de un ajedrez gigante que está siendo jugado por dos entidades enormes o por Dios mismo y que solamente somos juguetes del universo que están medianamente experimentando esta experiencia, valga la redundancia. Sin embargo, si nosotros nos preguntamos si Dios es bueno o es malo por permitir tantas cosas negativas y tantas cosas positivas, mi respuesta a eso sería una visión un poco más profunda en lo que respecta a Dios. Si nosotros vemos desde una visión más amplia, digamos con nuestro teleobjetivo que puede ver todo el panorama, podríamos pensar que hay algo que le gusta mucho a Dios. Y ese algo es experimentarse en su creación que creó con libre albedrío. Libre albedrío que nos lleva al dolor en algunas ocasiones, libre albedrío que nos lleva al gozo, a la luz, a conectarnos con algunas cuestiones que mejoran nuestra vida, ¿no? ¿Qué pedo con eso? Hice como el Canelo. Entonces podríamos pensar que si Dios se está experimentando en toda su creación, de alguna manera puede experimentarse como el abusador y como el abusado. Y siempre pongo este ejemplo, se puede manifestar como el león que sale de cacería y esta fuerza del cazador que desgarra a la víctima, ¿no? Y también se experimenta como la víctima. Es importante que nosotros reconozcamos nuestro libre albedrío porque una de las cadenas que debemos romper a lo largo de nuestra vida es dejar de pensar que nuestras decisiones están en control de algo externo a nosotros. Si pudiera responder la premisa que hice al inicio de todo está escrito para nosotros, la realidad es que no. La realidad es que lo que está escrito es infinidad de multiversos con cada una de las decisiones que tú tomas en tu día a día. Entonces, si hay algo escrito en el libro de la vida, como muchos llaman, debe ser un ser experimentándose desde muchísimas vías, ¿no? Experimentándose como bueno, como exitoso, como aburrido, como divertido, como pleno, como triste. Y todo eso depende de las decisiones que nosotros tomamos. Y es que hay pequeños actos o pequeñas situaciones que cambian nuestra vida. Por ejemplo, les cuento, un día me bajé del camión, iba camino a casa, pero yo tenía que cruzar un puentecito. Hagan en cuenta que los autos bajaban en línea recta y yo tenía que darle la vuelta al puentecito y los autos conmigo, ¿no? Entonces ya tomaban como otra ruta, que era como una U, o como una S más bien. Pero ese día yo saqué mis audífonos, casualmente yo siempre los traigo puestos, ese día no. Saqué mis audífonos mientras iba acercándome al puentecito y cuando saco los audífonos, una de las gomitas que embonan en la oreja, en el oído, en la oreja más bien, se cayó. Entonces yo
Me agaché a levantar dicha gomita y una camioneta a toda velocidad se estampó frente a mí, ¡pac!, en el puentecito. Entonces yo dije, me, me puse a cuestionarme bastante. ¿Existen realmente las casualidades en nuestra vida? Cuando conoces a alguien y te impacta, cuando te pasa algo como lo que a mí me pasó, que la camioneta justo yo me agaché y chocó frente a mí, ¿o existe algo todavía más profundo llamado causalidades? No casualidades, sino causalidades. Y es que las causalidades son estas cuestiones o estos pequeños actos que sumados desde nuestro inconsciente nos van guiando a tomar decisiones que pueden acercarnos a estos nodos y a esta partida del multiverso que nos acerque a ser felices, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en todas las corazonadas o los mensajes que vienen directamente del futuro, porque ciertamente nosotros podemos ayudar mediante algún tipo de desdoblamiento a un yo del pasado a mejorar. Hay personas que dicen haber estado muy tristes y haber escuchado una voz que les decía que en el futuro todo iba a estar bien. Y es que cuando entramos en meditación, una de las cuestiones pues muy hermosas es que perdemos esta noción del tiempo y nos entregamos al momento de tal manera que podemos conectarnos con nuestro yo del pasado, porque digamos que en el plano etérico o en el plano de la conciencia, si lo quieren ver de manera general, el tiempo no no funciona como funciona en esta dimensión, sino más bien podemos experimentarnos simultáneamente, es decir, todas mis vidas están siendo vividas en este momento, todas mis versiones y todas las ramificaciones del multiverso se están experimentando en este instante, entonces podríamos decir que de alguna manera puedo comunicarme con mis yo paralelos y sé que va a llegar gente a decir, este güey está muy fumado, por ahí vi un video de alguien que decía, cuando les hace falta ácido fólico, pero no está bien, no está mal, más bien que no me creas, no pasa absolutamente nada. Como dicen mis amigos los católicos, si no crees, respeta. No es cierto, si quieres opinar cualquier cosa en torno a estas locuras que yo te estoy diciendo, está chingón. Otro ejemplo de causalidad es aquel niño que vendía chicles en el camión y de pronto tuvo una inspiración y esa inspiración lo llevó a creer que podía ser alguien importante. Si no me equivoco, esta es una historia de Espinosa Paz, un músico mexicano que cuenta que pues de niño no tenía dinero y un día se sintió muy inspirado mediante alguna causalidad y ¡pum!, la reventó tarde o temprano. Eso quiere decir, tomó su nodo positivo y se dirigió de alguna manera a un espacio que podía conectarlo con algo mucho más grande. También tenemos que a la inversa, pues en algunas cuestiones como el potencial de los niños puede ser apagado por los miedos de los papás. ¿Cómo vas a vivir del arte? Pues que el niño es así súper artista, los papás dicen, no, el arte no vas a estudiar eso. Y esta también es una serie de sucesos que te puede llevar a ti como artista a decidir hacerle caso a tus padres porque los amas o hacerle caso a tu instinto, este instinto primitivo que te dice, yo puedo hacer mediante las causalidades que mi vida se torne muchísimo más luminosa y muchísimo más plena, ¿no? Y es que pensar en las casualidades es como cederle demasiado derecho sobre mi vida a una entidad gigantesca, Dios, el universo, llámalo como quieras, el toroide gigantesco, no importa cómo le llames, para mí sería pensar que le otorgo demasiado de mi voluntad a este sistema, ¿no?, energético, este sistema de creencias, esta sustancia. Sin embargo, la causalidad es el conjunto de hechos que te acercan a lo más grande, a una posibilidad expansiva de tu ser, como justamente te pasó en este instante al haber dado clic a este video y haber llegado hasta este momento, porque si llegaste a este espacio, seguramente este mensaje era para ti. Tú tienes en tus manos el poder de generar tu propia realidad. Por ejemplo, una historia más les voy a contar de mi vida. ¿Cómo es que realmente yo me meto en estos rollos místicos, mágicos, en el holismo, en la terapia holística y toda esta cuestión? Un día, un sábado, iba a tocar una bandita de covers de donde yo soy, en Tecamachalco, Puebla, y yo dije como, pues creo que no voy a ir, tenía hueva. Y tampoco tenía dinero y algo me dijo, no, güey, sí ve. Y como que no tenía tantos amigos, pero tenía ganas de escuchar esa banda, como que ese día iba a ser la última presentación.
Y dije, bueno, voy. Y fui, realmente me senté solo, me compré una cervecita y a mi lado vi a alguien llamado Sol o Xochitl, un saludo si estás viendo esto, y me sonrió. Y yo me quedé así como, ¿qué pedo? ¿Por qué me sonrió? Y luego pues vio que estaba solo y de pronto ella se acercó, me saludó, me compartió un cigarro y empezamos a platicar. Empezamos a ser buenos amigos y me empezó a compartir un chingo de textos y de sus ideas locas, la lectura de cartas, me platicaba cuestiones del universo, de energía, y ahí fue donde me empezó a llamar realmente la atención todo este camino. Le estoy hablando de que sucedió hace 18 años más o menos. Entonces, ¿cómo un evento tan simple como haber ido a un bar un día puede cambiarte la vida hasta el día de hoy que estoy hablando aquí frente a una cámara de mis locuras? Imagínate. Entonces, el destino no está escrito, están escritas las ramificaciones del universo mediante mis decisiones totalmente. Las decisiones que estás tomando el día de hoy, por más pequeñas que sean, están ramificando el universo para arriba, para abajo, derecho, en diagonal, de miles de maneras que de alguna u otra forma te acercan a lo que tu corazón anhela. Si tu corazón anhela crecimiento, posiblemente en un momento complicado tomes una decisión complicada y eso te mete en una prueba. Si estás listo para trascender la experiencia, el aprendizaje, ese momento te va a dar un salto hacia algo positivo. Para terminar, tienes que saber que la magia de la vida se encuentra en tomar la decisión adecuada justo después de ese suceso que podría parecer para ti catastrófico, triste, de abandono, de soledad. ¿Qué hacemos frente a los sucesos complicados? Les decía, casi siempre la gente que se acerca al momento último de su vida, cuando están enfermos sobre todo, comienzan a buscar cómo curarse. Meditan, van que con los monjes, que con los chamanes, y eso cambia sus vidas. La realidad es que nosotros podemos decidir el día de hoy hacer magia con nuestra vida, hacer alquimia con nuestra vida, tomar esta teoría de los multiversos muy en serio y hacerme totalmente consciente de que yo soy Dios y que el poder infinito reside en mí cada que yo tomo una decisión frente a alguna situación complicada. No debo hacer eso, sí debo hacer eso, voy a ir por ahí, no voy a ir por allá. Y eso te aseguro que te va a llevar a planos muchísimo más altos. Ahora, para finalizar, ahora sí, creo que la clave de esto y de hacer magia es cada vez hacerte más consciente de cómo tomas las decisiones que tomas. Si tomas decisiones, digamos, ¿cómo llamarlo? De manera reflejo, así como si te aventaron una pelota y tú solo la esquivas y toda tu vida es estar esquivando, esquivando, sobreviviendo, sobreviviendo, difícilmente vas a crear las ramificaciones que te lleven hacia tu plenitud. Sin embargo, si cada una de las decisiones que tú tomas la tomas desde la conciencia total, de estar totalmente presente en lo que estoy haciendo, tu vida va a cambiar. Tómate un segundo para hacer conciencia y presencia en lo que estás haciendo, ya sea lavando los trastes, aprendiendo alguna cosa, leyendo, corriendo, divirtiéndote, saliendo con amigos, lo que sea que tú hagas, permanece en ese momento consciente y presente, porque de eso depende que las ramificaciones universales se te den de una manera más amena. Espero que este video haya sido de utilidad en torno a la creación de tu propio destino. Anhelo que la creación de tu destino o en la creación de tu destino te descubras como el creador de todas las cosas y descubras el poder que reside dentro de ti. Si llegaste hasta este momento del programa de esta semana, compártelo, dale a la campanita, dale like, déjame un comentario, déjame saber qué piensas en torno a este tema que es muy loco de los multiversos. Y si quieres que sigamos hablando de esto, también déjamelo en comentarios y yo me armaré algún otro temita o algunas técnicas específicas para que nuestras ramificaciones se den de la mejor manera. Sin más, yo fui Leo y nos estamos viendo la próxima.